Un saludo para todos mis estimados amigos, hermanos, consiervos de este canal. Hoy vamos a hacer lo que más nos gusta, que es hablar de Dios, hablar de la Biblia. Hoy tenemos una explicación muy detallada acerca del capítulo 14 del libro de Éxodo, donde es la historia tan famosa, tan conocida, que Dios abrió el Mar Rojo. Entonces, espero que sea de bendición esta información, que te ayude. Y entonces empezaremos para poder platicar acerca de esta historia tan bendecida y que nos habla de tantos relatos maravillosos, como Dios paso a paso fue obteniendo la victoria contra los egipcios, ¿no? Dice el 14, habló Jehová a Moisés diciendo. Nos acostumbra el libro de Éxodo a esta interrelación entre Dios y su líder Moisés, como es común oír que le habló, le dijo, Moisés le respondió. Qué maravillosa es esta intimidad del líder con Dios. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Pareciera como contradictorio que ellos pudieran irse directamente rumbo a la promesa, rumbo a Canaán, pero Dios los desvía y parece que los mete más a Egipto, cosa que el pueblo no va a entender. A veces hay caminos, decisiones de Dios que nosotros no las entendemos, que parece que nos vienen a complicar la existencia, pero aquí es donde empezamos a saber y entender que lo que Dios decide pues es perfecto, ¿no? Entonces Dios no los llevó por la ruta rápida porque no era la mejor para ellos, pero sí los introdujo hacia la ruta segura, ¿no? Cuando llegan a Baal-zephón, que es el nombre de un dios que personificaba el mal, o sea, lo podemos entender como que era un lugar complicado, donde ellos iban a batallar. Entonces todos estos nombres que nos dice el libro de Éxodo, por ser muy antiguos, no hay tanta referencia como para lograr identificarlos. Algunos dicen que es una zona, otros otra, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esta decisión de introducirlos más al desierto era una deducción para Faraón de que ellos no tenían rumbo, ni ruta, ni realmente una guianza divina, porque dijo: oye, estos se fueron a encerrar solos. Ellos están poniendo casi, como quien dice, la soga en el cuello. Entonces dijo, para donde van no es una parte cerrada, porque hay mar y todo lo demás es egipcio. Entonces dijo, ¿saben qué? Los voy a reesclavizar. O sea, para él fue una buena oportunidad de decir, ¿sabes qué? Ya me quité el dolor de mi hijo, o va a ser una manera de yo aminorarlo, sujetándolos con dureza al pueblo, ¿no? Y Dios le estaba diciendo a Moisés todo lo que iba a pasar, se lo estaba revelando, dice el Señor. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. O sea, Dios todavía no terminaba con la obra que había hecho en contra de este rey de duro corazón. Y voy a ser glorificado, dijo, en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces Moisés le hizo así, ¿no? Los redireccionó. Dios estaba completando su trabajo para que ellos vieran que era la única divinidad real y poderosa. Entonces, mientras el pueblo de Israel está dándole vuelta al timón, redireccionando su ruta, acá en Egipto le están diciendo al faraón, dice la Biblia que le fue dado aviso de que el pueblo huía, ¿no? Cosa que él ya sabía. Y el corazón de Faraón y sus líderes, sus siervos, se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿saben qué? ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? O sea, ¿cómo nos quedamos sin la mano de obra gratis? ¿Cómo fue posible? Entró en él un coraje, una cólera, y dice que arregló su carro y tomó consigo a su pueblo para una vez levantar batalla contra los hebreos. Sabemos y entendemos que la lucha de Dios y su pueblo nunca va a ser fácil y que el enemigo constantemente estará buscando lograr sus objetivos contra el pueblo. Dice el verso 7, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Es decir, levantó su ejército, lo puso en marcha, lo equipó para ir a la batalla contra un pueblo que no estaba armado ni organizado.
contra un pueblo que era pura gente civil, que ellos no tenían nada que ver con las armas ni con las estrategias militares, pero él fue y se preparó con todo su poder. Dice el verso 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Es decir, los hijos de Israel iban confiados en el poder del Dios que los había sacado. Por eso ellos iban tranquilos, porque sabían que militarmente pues no tenían con quién competir, pero divinamente tenían al Dios que había tenido toda la fuerza para sacarlos libres. Entonces por eso ellos iban confiados, ¿no? Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Ahí estaba el pueblo, ahí estaban esperando indicaciones, ¿no? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, ¿no? Entonces, por primera vez los israelitas debían usar su fe y pedirle ayuda a Dios, porque no había escapatoria. Dicen los que han estudiado la zona geográfica, que es ahí una zona montañosa donde se miran algunos callejones por donde puede transitar la gente, y hay unas indicaciones donde se cree que ellos, por donde entró el pueblo, y hay una playa única que se llama actualmente Nuweiba, que es donde ellos ven que es una explanada donde pueden haber estado un pueblo de 2 millones de personas, porque en esa cordillera no hay más espacio, solamente ese que está anterior a cruzar a Arabia Saudita, ¿no? Que es por donde se cree que el pueblo cruzó. Por aquí les voy a poner una imagen para que se den una idea. Entonces dicen, aseguran que los geógrafos que ahí es donde ellos estaban acampados. Entonces no podían irse ni para un lado ni para otro, ni regresarse, porque enfrente tenían el Mar Rojo y atrás de ellos tenían el ejército de Faraón. Entonces es algo aquí impactante, como este rey malo pensaba que ellos ya estaban indefensos, y ellos mismos también podían creer que no había escapatoria o para dónde hacerse, ¿no? Es impresionante, porque muchas veces nos hemos sentido así, como dice alguien comúnmente, entre la espada y la pared, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, no? Nos da a entender, la Biblia no nos explica, que quizás Moisés empezó a pedirle a Dios en oración, Señor, y luego, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Mira, aquí ya no hay salida, no hay escapatoria. Y le dice el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, no es tiempo de que estés pidiéndome, sino de actuar. Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que avancen, que la ruta es la misma, que no he cambiado de decisión ni de origen. Muchas veces los cristianos todo lo quieren arreglar con oración en ese sentido, no actúan, solo oran, no, pues le estoy pidiendo a Dios y le estoy pidiendo a Dios, pero no hay una acción, no hay una función, no hay una decisión, una determinación. No, pues cuando Dios quiere, y cuando Dios quiere, y cuando Dios diga, y cuando Dios me revele, y cuando Dios me muestre, y cuando Dios me confirme. Puras oraciones, pero sin acción, como decía Santiago, pues es una fe muerta, porque nosotros en el caminar, en el avance, en el empuje, ahí vamos a ver la mano de Dios y las promesas cumplidas, ¿no? Aunque humanamente pues a veces da miedo, a veces uno está desconcertado, X, pero aquí Dios nos está enseñando que no siempre vamos a estar, obviamente tenemos que orar en todo momento, pero con acción, con una función en nosotros, ¿no? Con una decisión de avance. Entonces Dios le está diciendo, no, Moisés, no, ahorita tú alza tu vara, o sea, ponte en acción, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, imagínense lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Tienes que abrir el mar no nos va a detener. Tú ya viste todas las plagas de Egipto, entonces esto es algo más que puedes hacer. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco, ¿no? Ahí estaba Moisés con la vara de Dios, que simbolizaba el poder de Dios en toda su magnitud, y Moisés debía entonces ordenarle al mar que se abriera y lo dividiera y caminara en seco. Entonces, ¿qué nos da a entender con esto, Señor, aplicándolo espiritualmente en nuestro tiempo? Bueno, por grande que sea el problema, por ancho que sea, por extenso, por profundo, por grande, nosotros debemos de confiar en Dios y no dejar
el punto de llegada que es la salvación. Sea como sea la situación, el proceso, el entorno de nuestra vida, necesitamos avanzar y creer que Dios va a hacer las cosas, no siempre deducir que las cosas se van a dar como naturalmente yo creo, porque ellos naturalmente estaban derrotados, naturalmente ellos era una trampa, pero divinamente no. Dios le dijo a Moisés, abre el mar, tan fácil como eso. Entonces es lo que a veces nosotros en este tiempo no logramos llegar a ese nivel de fe. La gente se quita la vida, la gente se divorcia, la gente renuncia a la iglesia, la gente deja el cristianismo, se olvida de su fe. ¿Por qué? Porque hemos llegado a mares, hemos llegado a lugares tan duros donde creemos que ya no va a haber solución porque no dejamos de pensar humanamente con nuestra naturaleza. Allí es donde tenemos que dejar que Dios actúe, que Dios nos defienda, que Dios nos guíe y que Dios nos lleve hacia adelante. Entonces, esta es una gran enseñanza, este capítulo 14 de Éxodo, para que tú y yo miremos que no hay nada de ningún tamaño que sea más grande y más poderoso que Dios, ¿no? Entonces dice aquí el verso 17, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todos sus ejércitos, en sus carros y en sus caballerías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando Dios les abre el mar y ellos empiezan a avanzar? Bueno, los egipcios no tienen la capacidad mínima de decir, oye, no, esto es un milagro, aquí alguien está favoreciéndolos, no hay que entrar, hay que detenernos. No, ellos están ciegos, el coraje los ha cegado, porque ellos no ven la mano poderosa del Dios que está con ellos. Ellos lo que quieren es vengarse. Y mucha gente se ciega por la venganza, mucha gente se ciega porque quiere que sus impulsos sean resueltos en situaciones que ellos les favorecen, pero no es así, ¿no? No había en ellos una admiración de lo que Dios estaba haciendo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Miren esto, impactante, ¿no? Acuérdense que una nube los iba a guiar en la noche, una nube de luz, de una lumbrera, y en el día una columna, una nube para cuidarlos de las inclemencias del desierto. Pero aquí en el verso 20 dice que esas nubes iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. O sea, había una separación entre campamentos. Fíjense. Y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se apartaron los unos de los, nunca se acercaron los unos de los otros. Es decir, Dios impidió que el enemigo hiciera daño a Israel con sus nubes de gloria, ¿no? Hubo una división entre los dos pueblos. Para ellos era tinieblas, no miraban claramente para dónde iban y qué hacer, pero para los israelitas era una lámpara que les iba guiando. Jesús dijo que sería una base para los que creen en él y estaría encima para los que no. Él dijo, yo soy una piedra fuerte, cimentada para los que quieran estar parados en mi fe, pero para los que no, pues voy a ser una piedra de destrucción, ¿no? Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Impactante. Aquí estamos viendo una obra majestuosa de nuestro Dios glorioso, como él tuvo el poder de crear el mar y pues más fácil dividirlo en dos para que el pueblo quiera pasar, ¿no? Entonces es una noche gloriosa donde aquí el pueblo no tenía nada más que sentir una admiración, sentir un amor, sentir una protección de Dios, ¿no? En seco, dice, aparte de que les abrió el mar, les secó el piso para que no se resbalaran, para que no tuvieran conflictos, ¿no? Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Es decir, que el enemigo no se va a rendir contra nosotros, pero Dios siempre va a estar ahí de la manera que Él quiera para protegernos y hacer que sus propósitos se cumplan, ¿no? Aquí estamos viendo una lucha de Dios directamente contra un pueblo que no quiere dejar libre a su pueblo. Dice que le quitó las ruedas de los carros, ¿no? Ellos traían de esos carros de 2 ruedas donde transportaban a los guerreros, a los soldados,
y dice que los trastornó gravemente, no me imagino que los volteó, los descompuso para que no siguieran avanzando. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Lo entendieron, pero ya era demasiado tarde porque ya estaban en medio del mar. Ya no había marcha atrás. Ya sus decisiones iban a traer unas complicaciones funestas para ellos. Tú, que todavía no estás sirviendo a Dios, que todavía no has activado tu fe, yo te invito, porque todavía estás a tiempo. No sea después demasiado tarde y que ya la vida te sea quitada, o que ya no haya una oportunidad de que tú busques a Dios. Entonces estás a tiempo. Los egipcios, tristemente, pues ya ellos, cuando se dieron cuenta, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces era el tiempo de dar el cerrojazo final. Ahora Moisés iba a volver a hacer ese milagro que Dios, por medio de él, tenía planeado. Iba a extender su mano y ahora el mar que se había abierto ahora se iba a cerrar, ¿no? Entonces así lo hizo Moisés, extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Qué impactante es cómo Dios entonces nos enseña literalmente en esta lección cómo Él va a pelear por nosotros, cómo hay que ser pacientes y esperar en Él, no importa el enemigo. Cómo nos recuerda esta porción, un corito tan famoso que fue sacado de esta base bíblica, ¿no? Que dice: echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, ¿no? Entonces todo el ejército de los egipcios fue derrotado, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Hay muchos estudiosos que quieren hacer ver como que o minimizar este milagro, ¿no? O que no era un gran mar, o que no era mucha agua, etcétera, etcétera, ¿no? O le aplican situaciones naturales para que haya pasado el milagro. Es algo totalmente divino, al grado de que dice la Biblia que estaba a su muro el agua, y a la izquierda y derecha muros, o sea, como paredes. Ellos entraron como en un pasillo. Entonces estamos hablando de una gran extensión de agua, de una cantidad sumamente grande, donde el milagro fue impactante para todos ellos, ¿no? Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, sin hacer nada. Ellos no hicieron nada. Ellos no afilaron una flecha, ellos no agarraron su arco, ellos no agarraron ondas para tirar piedras o el armamento que ellos pudieran haber tenido. Nada, no hicieron nada, no pelearon cuerpo a cuerpo contra ellos, no hicieron una estrategia, simplemente los vieron muertos a la orilla del mar, y tenían que reconocer que su Dios había derrotado a sus enemigos. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, vamos a cerrar este video acerca del Mar Rojo, viendo cómo la mano de Dios estuvo con ellos, acompañándolos de día y de noche en esta ruta que ellos llevan hacia el Sinaí, hacia esa montaña de Dios, donde Dios tratará con ellos, les dará leyes, les dará mandamientos y muchas cosas más, para que el pueblo vaya tomando una formación totalmente divina. Bueno, espero que este video y que esta información te ayude para tus estudios de la Biblia. Te invito a que analices la palabra de Dios, que sigas adelante, que la escudriñes, para que Dios haga de nosotros sus propósitos. Y recuerda que la palabra de Dios es maná del cielo. Así que ánimo, bendiciones. Mi nombre es Carlos Martínez.